200 militares llegaron a Guayaquil la noche del sábado, reforzarán la seguridad en los distritos Nueva Prosperina, Pascuales, Sur y Portete. La noche de este sábado arribó personal militar de las Fuerzas Armadas para el fortalecimiento de la seguridad en las zonas más conflictivas de la ciudad de Guayaquil. Desde el día de ayer están desplegando personal militar profesional en apoyo a la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado. Cerca de 200 servidores llegaron en 2 aviones para quedarse indefinidamente con el objetivo de duplicar los controles tras las amenazas de bomba y combatir a los grupos de delincuencia organizada. Pero hoy se está reforzando para incrementar las operaciones y disminuir esos índices de criminalidad. El comandante de operaciones navales, Pablo Pazmiño, puntualizó que el reforzamiento se desplegará en los distritos con alto índice criminal. Principalmente en los distritos que tienen más problemas, por ejemplo, Nueva Prosperina, Pascuales, el distrito Sur, el distrito Portete. Estamos ahí listos para apoyar a toda la ciudadanía de la provincia del Guayas y principalmente de Guayaquil y Durán. El comandante aseguró que más de 6.000 elementos de las Fuerzas Armadas se sumarán a este contingente para mitigar el crimen organizado en la ciudad de Guayaquil. La vicepresidenta María José Pinto participó en la convención de alto nivel de las Naciones Unidas contra el ciberdelito celebrada en Vietnam. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, encabezó la delegación oficial del país que participó en la ceremonia de firma y convención de alto nivel de la Convención de las Naciones Unidas contra el ciberdelito desarrollada en Hanoi, Vietnam. Para Ecuador, este nuevo convenio fortalece la cooperación internacional para prevenir, investigar y sancionar los delitos informáticos. Además, promueve la protección de los derechos humanos y la seguridad de la ciudadanía en el entorno digital. Online grooming, sexual exploitation, extremist recruiting, bullying, disinformation, and emotional manipulation, these are invisible battles of cyber world. Durante su intervención en el foro internacional, la vicepresidenta destacó la necesidad de abordar la ciberseguridad más allá del ámbito tecnológico o económico. Cybersecurity can not longer be seen only as an economic and technological issue. También señaló que Ecuador respalda la cooperación internacional para prevenir y combatir los delitos informáticos y subrayó la importancia de que las políticas digitales promuevan la seguridad, la educación y el bienestar emocional de las nuevas generaciones. Digital safety is the new form of child protection. En el evento participaron representantes de más de 110 países. La participación del Ecuador en esta convención reafirma el compromiso del gobierno del presidente Daniel Noboa con la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, la protección de las niñas, niños y adolescentes y la promoción de un ciberespacio más seguro, ético y humano. Y el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, contra Leonidas Sisa y otros miembros de la CONAIE por la consulta popular de 2023. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia dirigida contra 3 exdirigentes de la CONAIE. Los denunciados son Leonidas Sisa en su calidad de representante legal, Zenaida Yazacama, responsable del manejo económico, y Patricia Lalbay, jefa de campaña durante el año 2023. Diana Tamaín, presidenta del CNE, y su equipo de abogados presentaron la denuncia debido a que la CONAIE no habría presentado los reportes de gastos y aportes en la campaña de la consulta popular sobre el bloque 43 ITT realizada el 20 de agosto de 2023. En aquel momento el movimiento político hizo campaña por el sí. La denuncia se ampara en el artículo 281 del Código de la Democracia. En este apartado se establecen sanciones por incumplimientos en el financiamiento político que incluyen multas de hasta 70 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos por hasta 4 años. Tras la publicación del TSE, los denunciados tienen 5 días para contestar la denuncia y presentar pruebas de descargo. La audiencia oral de prueba y alegato será el jueves 13 de noviembre a las 9 de la mañana en la sala de audiencias del TSE. Tras gestiones del gobierno del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, recuperó 200.9 millones de dólares. Esto tras la liquidación de los fideicomisos Select 2, Hidrotambo y Tiffany como parte de una gestión orientada a proteger los fondos de los afiliados y jubilados. El proceso se agilizó con la aplicación de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia impulsada por el gobierno. La norma permite revisar, reactivar o liquidar de manera responsable los fideicomisos del banco, recuperando recursos para ponerlos al servicio de los usuarios.
Y el Ministerio de Infraestructura y Transporte habilitó canales presenciales y virtuales para que alrededor de 4.000 conductores que no han cobrado la compensación por la redistribución del subsidio al diésel puedan hacerlo desde este lunes 27 de octubre. Pueden registrarse en la oficina matriz del Ministerio en Quito, en las sedes distritales o a través del portal en línea habilitado por la institución. Continuamos. El Banco Central del Ecuador informó que el riesgo país bajó a 759 puntos tras el fin de las protestas. Expertos señalan que la confianza internacional ha regresado gracias a la percepción de estabilidad en el gobierno del presidente Daniel Noboa. El riesgo país en el Ecuador se ubicó en 759 puntos según reporte del Banco Central, un día después del fin del paro de la CONAIE que duró 31 días. Esto sumado a la confirmación del cumplimiento de las obligaciones económicas que tiene el Estado, explicó Po Chung Lee, investigador de la IAEN. Dos noticias grandes, ¿no? Una es que terminó el paro, lo que implica que esta incertidumbre de crecimiento económico no se iba a dar. Y al mismo tiempo creo que la ministra Zaya Moya también anunció que iba a cumplir con todas las obligaciones que tiene para este año y el próximo. El riesgo país subió a 864 puntos en el día 22 del paro, el nivel más alto desde junio. Este indicador muestra cómo perciben al Ecuador los mercados internacionales, los acreedores a quienes el país les debe dinero y otros potenciales prestamistas. Si el riesgo país es alto, la tasa de interés es alta. El riesgo país es baja la tasa de interés. ¿Qué es lo que nos conviene a los ecuatorianos? Que esté el riesgo país bajo, ¿no? Porque nosotros requerimos recursos indispensables para nuestro desarrollo, sobre todo para la inversión. La reducción refuerza la expectativa de una recuperación gradual de la confianza en el mercado ecuatoriano, siempre que se mantenga la estabilidad política y fiscal del gobierno de Daniel Noboa. El IES inició la entrega de medicamentos e insumos provenientes de la compra masiva de emergencia en el Hospital General Los Ceibos de Guayaquil. El Hospital Los Ceibos recibió 4 toneladas de medicamentos e insumos médicos. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES, lideró esta entrega. La entrega que hacemos el día de hoy es de aproximadamente 3 millones de dólares. Esta es la primera demostración de éxito de que sí se puede comprar de manera centralizada, saliendo de todo lo que ha venido ocurriendo en el pasado en los hospitales. Primera compra realmente transparente que se maneja desde hace más de 10 años. Esta entrega corresponde a la compra centralizada en el marco de la emergencia declarada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es solamente la primera entrega y vamos a continuar entregando todos los días de aquí hasta el final de la emergencia. Ya tenemos programadas entregas en Quito, entregas en Cuenca y en todo el resto del país. La adquisición incluye medicamentos para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y de uso oncológico. Y creemos que es el punto de partida para poder llevar a cabo procesos más transparentes, más eficientes y sobre todo que garantizan el abastecimiento de todos estos bienes indispensables para la salud de los pacientes. El IES ha publicado 211 procesos de compra en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública con el objetivo de transparentar las entregas. Y este sábado 25 de octubre, las 48 agencias del registro civil realizaron una jornada extendida de atención donde cientos de ciudadanos acudieron para obtener su documento de identidad. Más de 21.500 ciudadanos fueron atendidos a través de la jornada extraordinaria de cedulación en las 48 agencias del registro civil a nivel nacional. Este horario se dio en respuesta a los usuarios a los que se les dificulta asistir de lunes a viernes. Aprovechar el fin de semana para que el registro civil pueda renovar sus cédulas de identidad, recordando también que la cédula de identidad hoy en día es indispensable para cualquier trámite. En Guayaquil la jornada se desarrolló sin mayores inconvenientes. El horario de atención empezó desde las 8 a.m. y se extendió hasta las 4 de la tarde a nivel nacional. Sin embargo, en Quito el panorama fue distinto. Largas filas de ciudadanos que esperaban obtener su documento de identidad señalan que se debe optimizar el mecanismo de pago y obtención de turnos. Incluso hubo una denuncia de parte de una ciudadana que manifestó haber visto personas que vendían el puesto a otros ciudadanos para adelantarse a la fila. Desde la entidad se informó que se investigará este tipo de denuncias. Además, que desde enero al 24 de octubre de este año, el registro civil ha emitido más de 1.009.000 cédulas de identidad, demostrando un trabajo sostenido y planificado para garantizar la atención oportuna en todo el territorio nacional.
Más de 30 organizaciones y movimientos sociales formaron una alianza para impulsar el voto por el no en la consulta popular y referéndum. Aunque no están calificados, comenzarán con la campaña desde el 1 de noviembre. A una semana de iniciar con la campaña electoral por el sí y por el no en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre, más de 30 movimientos y organizaciones sociales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores, decidieron formar una alianza para impulsar el voto por el no. Este sábado se reunieron en Quito. Sin embargo, esta alianza no está registrada ante el Consejo Nacional Electoral, pues según este organismo hay al menos 10 organizaciones políticas y sociales que sí están calificadas, entre ellas Centro Democrático, Unidad Popular, Sociedad Patriótica, en 2 de 4 preguntas, Pueblo, Igualdad y Democracia, Revolución Ciudadana, Partido Socialista, Pachacutic, Democracia Sí, Unión General de Trabajadores, UNTE y UNE y CONAIE. Esta última, que abiertamente hace pocos días cesó el paro convocado y afirmó que se concentrarán en realizar la campaña por el no. Impulsaremos una campaña ciudadana, amplia y participativa por el no. Mientras tanto, el calendario electoral avanza. Las organizaciones calificadas oficialmente comenzarán la campaña desde el 1 hasta el 13 de noviembre. Por lo pronto, la impresión de papeletas electorales ya supera el 42%. El concurso a través del cual se elegirá a 2 vocales del Consejo Nacional Electoral para una renovación parcial se reactiva. La Comisión Técnica de Selección deberá entregar un informe con las actividades que están pendientes. Un mes y medio después de que una acción de protección con medida cautelar logró frenar el concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, el desistimiento de la persona que lo pausó nuevamente lo pone en marcha. Este miércoles, el Pleno del Consejo dispuso que la comisión que lleva adelante el concurso elabore un informe para conocer el estado del mismo. Remita en el plazo máximo de 48 horas un informe detallado en el cual se indique en qué fase del reglamento se encontraba el concurso al momento de la suspensión, los actos y hechos que comprendían dicha fase. Tras lo cual, de acuerdo al coordinador jurídico del Consejo, Santiago Peña Herrera, se deberá aprobar un nuevo cronograma que permita que los 162 postulantes rindan la prueba escrita que estaba prevista para el pasado 15 de septiembre. Correspondería que la Comisión Ciudadana de Selección establezca ya la fecha en la que se va a dar el reinicio a esta prueba. Con el retraso que provocó esta acción de protección, la designación que se tenía prevista para inicios de noviembre se deberá dar a finales de año, algo que explican se desarrollará sin ningún inconveniente a pesar de tener un proceso electoral en marcha. El concurso puede seguir avanzando. Si hay un resultado de un ganador, no significa que esas personas inmediatamente van a ejercer sus funciones. ¿Qué me dicta la lógica? Estamos en medio de un proceso electoral que finalizará una semana después del 16 de noviembre como máximo, así que tranquilamente después del proceso con los resultados oficiales se podría hacer el cambio. De esta forma, uno de los procesos más demorados en el Consejo de Participación Ciudadana parece destrabarse. El concurso como tal inició en 2022 para cumplir con una renovación parcial que debía darse en noviembre de 2021. Una serie de inconvenientes y acciones de protección han llevado a que 3 años después el proceso apenas avance a la fase de oposición con las 5 autoridades del Consejo Nacional Electoral prorrogadas, pero con un concurso que apenas elegirá a 2. Ecuador alcanzó un crecimiento económico interanual del 4,3%, superando todas las previsiones. El sector de la agricultura fue el que más contribuyó a este incremento. Con cifras a su favor es como el Ecuador se proyecta para finales de este año. Superando todas las expectativas, el crecimiento económico interanual llegó a un 4,3%, lo que se atribuye en gran medida, de acuerdo a la ministra de Economía y Finanzas, Aria Moya, a una recuperación en el consumo de los hogares. Lo dijo en medio de un conversatorio en la Universidad San Francisco de Quito. Y esto también es importante, porque significa que las familias ecuatorianas están consumiendo más. Este dato muestra un crecimiento del 8,7%. Al menos 18 de 20 industrias tendrán un crecimiento. Según el último informe del Banco Central del Ecuador, 6 ya reflejan incrementos por encima de los 6 puntos. El sector de la agricultura, ganadería y silvicultura es el que más contribuyó al crecimiento del PIB, con un 10,1%. Sus ventas alcanzaron un 17% más y la importación de bienes de capital un 28,4%. ¿Cómo está haciendo nuestro sector agrícola para importar? Pues tiene más acceso al crédito productivo. El sector productivo ha crecido en 14,7%.
Entonces vemos que hay un encadenamiento. Mientras que la balanza comercial tiene un superávit de 4.505 millones, con un crecimiento del 63,5%, cifras que apuntan a una menor dependencia del crudo, pues el crecimiento de exportaciones no petroleras se ubica en un 20%. El 60% de las exportaciones no petroleras se concentran en camarón, banano, cacao, enlatados de pescado, concentrados de plomo y cobre. Las exportaciones de camarón ya superan las exportaciones de crudo, se ubicaron en 5.557 millones de dólares. Las exportaciones de cacao crecen en términos nominales 65%, ya las exportaciones de cacao superan a las exportaciones de banano. Se informó además que pese al incremento de 3 puntos porcentuales del IVA y la eliminación del subsidio a la gasolina, la inflación del Ecuador es una de las más bajas de la región, llegando a un 0,72%. Y desde el viernes, helicópteros y aviones militares sobrevuelan Quito. Durante este fin de semana, varios internautas reportaron en redes sociales su presencia en el cielo capitalino. Esto responde a los preparativos para la ceremonia por el aniversario 105 de la aviación nacional. Contará con la presencia del presidente Daniel Noboa. El gobierno recibió $100 millones menos en contribuciones debido a la migración de carga a puertos con menos regulación estatal. La Corte Constitucional analiza una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de puertos que está vigente. En Guayaquil, 9 terminales portuarias operan vía autorizaciones administrativas. Es decir, el Estado en la mayoría de casos delega la administración del puerto a una empresa privada. La Ley General de Puertos y el Reglamento General de la Actividad Portuaria respaldan la acción. Por ejemplo, el artículo 4 de la ley autoriza el uso con propósitos comerciales de puertos o instalaciones marítimas por parte de personas naturales o jurídicas, privadas o públicas. Y aquí el debate se centra en la falta de control y la competencia desleal que, según especialistas, existe en los puertos privados, lo que se traduce en perjuicio al Estado e incremento de delitos como contrabando y narcotráfico. Y es que a diferencia de las terminales portuarias concesionadas, los puertos que operan vía administrativa no pueden ser examinados por la Contraloría General del Estado. Algo que fomenta la inseguridad porque se hace más fácil utilizar estos puertos que no están sujetos a controles por parte del Estado. A esto se le añade que los puertos que operan vía administrativa pagan menos derechos y cánones al Estado que los concesionados. La Asociación de Terminales Portuarias Privadas se defiende y asegura que si no pagan un canon de concesión al Estado es porque no recibieron instalaciones estatales plenamente operativas y detallan que con sus propios recursos costean la inversión en infraestructura, equipamiento y operación. Sin embargo, el perjuicio al Estado existe. El ex viceministro de Economía, Santiago Caviedes, lo cuantifica. Con los datos del año 2024 se dejó de recaudar $13 millones en impuesto a la renta por la migración de carga desde los puertos concesionados hacia los puertos habilitados. En términos de contribuciones, el Estado dejó de percibir $17 millones. Por todo lo expuesto, en abril se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Puertos y el Reglamento de la Actividad Portuaria. La Corte ya admitió a trámite dicha demanda. Ahora se espera que hasta el 5 de noviembre el Ejecutivo, Legislativo y Procuraduría intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas. Intentamos dialogar con el Ministerio de Infraestructura y Transporte, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. La decisión tuvo lugar el mismo día en que Estados Unidos anunció el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para sumarse a la flota que ya opera para contrarrestar el narcoterrorismo en América Latina. Es la primera vez que un presidente de Colombia, el país que más produce cocaína en el mundo, recibe una sanción de este tipo. Son algunos de los indicadores económicos del Ecuador que han mejorado en lo que va del año. A los que se levantan, trabajan y producen. Les hablo con resultados, no con promesas. En septiembre la inflación fue de 0.08%, una de las más bajas de la región, escribió a mitad de semana el presidente Daniel Noboa en su cuenta en la red social X. De hecho, la inflación anual de Ecuador cerró en 0.72% el mes pasado. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, eso es una caída de 0,7 puntos porcentuales. Con relación al mismo mes de 2024, cuando la inflación anual se ubicó en 1.42%. Eso es muy positivo para el ecuatoriano de a pie, porque ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el dinero que tiene ahorrado, por ejemplo, en el banco o su sueldo, le sigue
sigue rindiendo prácticamente lo mismo cada mes. Cuando hay mucha inflación, el dinero vale menos. Leonard Quinde, académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, comenta que en el contexto actual, este porcentaje mandó abajo un mito. Las personas que dicen que subiendo el diésel subía todo, desconocen de teoría monetaria, desconocen cuál es el rol de la dolarización en el Ecuador. De hecho, de eso se sostenía incluso desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que era mucho de mito. Y ese no es el único mito que las cifras sobre la realidad económica del país están rompiendo. La tasa de pobreza en Ecuador se situó en 24% en junio de 2025, una cifra similar a la de junio de 2018, cuando se ubicó en 24,5% de acuerdo con el INEC. Y podrían mejorar para finales de año, mencionó en una entrevista radial a inicios de semana el mandatario. Por eso los correístas están enloquecidos. Por eso ciertos elementos negativos del movimiento indígena están enloquecidos. Porque dicen, este desgraciado, el 31 de diciembre nos va a poder mostrar que redujo la pobreza. Un tercer mito es el precio del diésel, que tras la eliminación del subsidio se había dicho que subiría a $4. El precio del galón de diésel bajará de $2.80 a $2.78 desde el 15 de diciembre de este año y a $2.70 a partir del 15 de febrero, precisó el jefe de Estado durante su entrevista de cierre de semana con una cadena televisiva internacional. La reducción del diésel anunciada por el presidente, explica Nelson Baldión, exgerente de Comercio Exterior de Petroecuador, se da en un contexto de precios del petróleo a la baja. Yo creo que podría haber un equilibrio que le permita bajar, retomar la senda de $50, que ahí le puede relacionar porque las compras de diésel serían mucho más económicas para el país. Y por otro lado, el Ministerio de Telecomunicaciones becó a 200 estudiantes para su formación académica en tecnología. La convocatoria es a nivel nacional. 200 personas fueron acreedoras a una beca de formación analítica de datos. Este proyecto es liderado por el Coding Bootcamp SPOL junto al Ministerio de Telecomunicaciones. Y hoy estamos entregando 200 becas con un monto no reembolsable de $420.000, justamente para capacitar a alumnos. Esta fue una convocatoria abierta para capacitar ciudadanos en áreas de analítica de datos, ¿no? Justamente en estas nuevas tecnologías que hoy te habla tanto, analítica de datos, inteligencia artificial. Entonces esto es un paso hacia ese camino, a capacitar nuestros ciudadanos. Luisa es una de las beneficiarias, quien aseguró que esta beca es un gran apoyo económico. No, la verdad que esto es una gran oportunidad, el tema de la beca, porque igual son $2.800. Un curso no está dejando de costar dentro de $3.000. Entonces realmente tener esta oportunidad de una beca totalmente gratis no lo hubiera conseguido en otro lugar, a menos que hubiera invertido. Bueno, esta beca en este caso a mí me puede ayudar mucho más en el ámbito laboral en el que me desenvuelvo, porque en este caso todo se basa en datos y los datos nos dan la seguridad para poder tomar las mejores decisiones. Durante el primer semestre de ejecución, el proyecto alcanzó un 38% de avance presupuestario, consolidando su compromiso con la formación técnica, la inclusión y la empleabilidad digital. Hoy por hoy había una brecha digital de un 7% y durante el gobierno del presidente Noboa hemos reducido 2 puntos, ahorita estamos a un 5%. Ahora, esa brecha digital también se divide en zonas rurales y zonas no rurales. Entonces, en las zonas rurales sí hay un poco más alto que en las zonas no rurales. Entonces, seguimos trabajando constantemente para irla disminuyendo. Ese es el propósito y el fin, o uno de los fines del Ministerio de Telecomunicaciones. Son profesionales que con una capacitación intensiva en 8 meses pueden hacer reskilling, es decir, que tú tienes una formación en una carrera y te conviertes en un profesional híbrido. Un profesional que puede adoptar todos los retos de la analítica de datos, del full stack development o de la ciencia de datos después de pasar por uno de nuestros programas. El 44% de los beneficiarios son mujeres y más del 30% provienen de sectores rurales y urbanos, reflejando el enfoque inclusivo del programa que busca fortalecer el talento humano en áreas tecnológicas del país. El aumento del precio del oro lo ha vuelto igual de rentable que la droga para las organizaciones del crimen organizado. De ahí el auge de la explotación ilegal en Ecuador
donde existen grandes reservas y muchas trabas para la minería legal. Su precio lo está convirtiendo en el producto predilecto del crimen organizado. La onza Troy de oro alcanzó este viernes 24 de octubre los $4.112,5. Gerardo Verdecia, director de investigación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, explica que ese valor lo fija el mercado internacional. Responde a diferentes aspectos, entre los cuales están niveles de incertidumbre internacional o también decisiones de política monetaria de los Estados Unidos, como la baja o la perspectiva de bajar los tipos de interés, ¿no? Todo ese panorama o ese contexto internacional hace que los inversores o los capitales busquen activos seguros de refugio, y el oro típicamente ha sido un activo refugio, en donde cuando los niveles de incertidumbre se incrementan, los capitales van a comprar oro y por lo tanto aumentan su precio. El problema es que en Ecuador, un país con grandes reservas de oro pero con trabas para la minería legal, los únicos que se benefician son los grupos de delincuencia organizada que financian gran parte de su accionar con esa actividad. Prácticamente el 70% de la extracción de oro en el país es minería ilegal. Los excelentes precios del oro están motivando que estas actividades sean todavía más intensas. La Agencia de Regulación y Control Minero detectó cerca de 400 puntos de minería ilegal en al menos 16 provincias. Según estimaciones de las Fuerzas Armadas, más de $1.000 millones anuales genera la extracción ilegal. Lo dicho por el presidente Daniel Noboa es confirmado por Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar. Está casi a la par con la situación del narcotráfico, con una ventaja estratégica. La ventaja es que es más fácil llevar un lingote de oro, que costaría más o menos 1.600.000, que llevar varios kilos de cocaína. Entonces es mucho más fácil y más rentable hacer ese tipo de actividad delictiva para las organizaciones del crimen organizado. De ahí el interés y la presencia de la delincuencia internacional. Están ahí Oliver Sinisterra, de Colombia, está también parte del Clan del Golfo, está el Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia, está Carolina Ramírez, también están los comandos de la frontera, y a través de los comandos de la frontera tiene una presencia la protomafia Comando Vermelho de Brasil. Ante este panorama, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, considera que es momento de potenciar la extracción legal. El Ecuador tiene recursos geológicos que en este momento están siendo muy apetecidos y muy necesitados por el mundo. Es el momento de empujar la minería formal, la minería controlada, la minería que no solamente está sujeta a la ley, sino también sujeta a los controles. Eso representaría importantes recursos para el Estado.